Bueno, estaremos, estaremos esperando unos minutos, si no les parece, para poder comenzar. Eh, la Asociación ADUC es una asociación que hace eh, más de 20 años, existe desde 1998. En el 2003 se registró definitivamente y desde aquella época venimos trabajando en distintas actividades. Eh, la actividad, una de las actividades es la defensa de los consumidores ante la justicia. Entonces, hoy el Instituto de Derecho al Consumidor, con la anuencia del área académica, agradeciendo desde ya al área académica del colegio, tenemos la presencia del director de legales de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, el doctor Gabriel Martínez Medrano, y principalmente vamos a tratar uno de los temas de las asociaciones de consumidores, que son las acciones colectivas en el derecho del consumidor. Así que eh, otra de las actividades que realiza la asociación y que en esta vuelta queremos comentarle a los colegas sobre las distintas acciones que hace el ADUC en defensa de los consumidores, esta vez con referencia a lo que es concretamente las acciones colectivas. Eh, no sé si, Gabriel, querés que esperar unos minutos más. Como quieras, no hay problema. Simplemente para aquellos que están ingresando, les comento eh, que quien les habla es el doctor Gabriel Martínez, quien va a dar su charla hoy, es el doctor Gabriel Martínez Medrano, es especialista en responsabilidad civil, investigador del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es máster en Derecho Administrativo y Economía de las Nuevas Tecnologías, también de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es máster universitario en Propiedad Intelectual, Innovación Digital y Magister Licentium en la Universidad de Alicante, España, posgrado en Conflictividad Bancaria en la UCA, especialista en procesos colectivos de consumidores, acciones de clase, representante de acciones de la Asociación de Defensa de Derechos del Consumidor del año 2007 y ha intervenido como abogado consumidor en más de 40 procesos de litigio en la justicia nacional y en la provincia de Buenos Aires. Y es el director de legales de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, ADUC. Es para nosotros una importante el instituto de que el doctor Medrano nos contacte hoy, y es una de las actividades que viene desarrollando el instituto a través de todo el año, que lo hemos hecho en manera virtual y esta vez para hablar de las acciones colectivas. Doctor Medrano, esperamos sus importantes manifestaciones sobre las acciones colectivas. Queda usted en el uso de la palabra, por favor. Bueno, Osvaldo, muchas gracias al Colegio de Abogados de Loma de Zamora por esta, invitación, sobre todo al Instituto de Derecho del Consumidor y al amigo Osvaldo Bassano, con el cual trabajamos codo a codo hace bastantes años en estos temas. Yo lo que voy a hacer es compartir una pantalla para tratar de que puedan ir siguiendo el hilo de lo que voy comentando. A su vez, este PowerPoint que está en la pantalla yo lo subí a internet, después en todo caso les puedo dar la dirección o el colegio les acerca el link o el enlace para que lo puedan ustedes ver, ¿sí? Si me permiten, voy a tratar de compartir pantalla. A ver, ahí estoy. Para darle un poco de temática, queremos dar constancia de que dejamos al expositor, y al finalizar, la gente del instituto tomará las preguntas que pueden dejar en el chat para que el expositor después las pueda contestar. Gabriel. Bueno, la idea es hablar siguiendo la línea del PowerPoint hasta las 6:30 de la tarde, 1 hora y 15 minutos aproximado.
y a las 18:30 les pedí que me hagan un aviso para redondear y que tengamos el tiempo de media hora aproximadamente para hacer preguntas, o para responderlas, mejor dicho. Ustedes las van haciendo a medida que les va surgiendo la duda, las van escribiendo en el chat, y bueno, trataré de contestarles lo que pueda, y lo que no pueda les diré que no sé, simplemente. Para empezar, Osvaldo me definió, me dijo, bueno, varias cosas que yo hice durante mi vida profesional y académica, pero básicamente yo soy un colega, un abogado, no soy profesor, fui profesor en algún momento, pero no soy profesor, y el aspecto, o digamos, que yo quiero darle a esta charla es eminentemente práctico. Y desde el punto de vista, si bien voy a tratar de ser lo más objetivo posible, soy abogado de defensor de consumidores, con lo cual lo primero que me gustaría es que cuando ustedes escuchan a alguien hablar, sepan desde dónde les habla. Entonces, tengan en consideración esa situación. Yo soy abogado de una asociación de consumidores y me dedico hace bastante, de 2007 en adelante, a litigar contra distintas empresas, siendo siempre abogado del grupo o la clase de consumidores que se presenta a juicio y reclama la restitución de un derecho violado, que puede o no puede tener razón, pero siempre tengo esa posición desde el punto de vista de la parte actora. Muy bien. Vamos a ver si me funciona el PowerPoint. Este tema de las acciones colectivas es un tema que ahí yo les pongo 2 o 3 películas que hay, que son famosas, algunas son bastante viejas, se dan cuenta de lo que es mi edad, son los de los 90, un libro. Es un tema bastante interesante y bastante, digamos que no, en otros países ha tenido repercusión pública, porque en este tipo de juicios se mueven importantes sumas de dinero que por goteo pasaron de una parte a otra, y luego por sentencia se trata de que vuelvan a donde pertenecían originalmente. Voy a aclararlo en forma más académica. Para empezar, nosotros los juristas, los abogados, los jueces del sistema de derecho romano continental, necesitamos, como me gusta decir, un cajón donde encontrar una solución general a los problemas que nos plantea la realidad. Entonces, antes de empezar a litigar en este tema de acciones de clase, necesitábamos buscar, bueno, ¿y qué derechos son? ¿Dónde están? Y entonces había una discusión entre el derecho subjetivo, el interés legítimo, quién puede reclamar, cómo puede reclamar, tema muy administrativo. Entonces, a los efectos de que en los sistemas de derecho continental estas acciones pudieran tener curso a través de acciones judiciales, los juristas hicieron una tipificación o una clasificación tripartita de los derechos que se pueden litigar en forma colectiva. Pero básicamente hay 2 derechos que yo los voy a, para ser más sencillo, los voy a juntar, entonces vamos a poner 2 categorías. Los derechos colectivos indivisibles y los derechos individuales homogéneos. Serían 2 grupos. Los derechos colectivos indivisibles tienen 2 subcategorías. Uno son los colectivos stricto sensu y los otros son los difusos, o de pertenencia difusa, y los derechos individuales homogéneos vendrían a ser la tercera categoría. Ahora vamos un poco a ver de qué estamos hablando. Yo para graficarlo en la cabeza siempre digo, bueno, el derecho difuso, ahora cuando digo difuso estoy hablando de colectivos y difusos. Los derechos difusos son como una piedra que no se puede separar, que no pertenece a nadie y pertenece a todos al mismo tiempo. Con lo cual no se puede saber qué pedacito de del derecho ese se le puede asignar a cada una de las personas que están legitimadas para demandar. Siempre se pone en los casos de medio ambiente como ejemplo. Si yo tengo derecho a que no haya contaminación ambiental, no puedo dividir el derecho de un vecino respecto del que vive enfrente, respecto de los desechos en el riachuelo.
Esos son derechos indivisibles. No puedo obtener, en otro tipo de juicios, la cesación de una publicidad por televisión porque es engañosa para Juan y no para Pedro, porque desde el momento que se ordena cesar en la publicidad no la va a mirar nadie, pues no se va a emitir. Entonces esos son derechos indivisibles. Los derechos individuales homogéneos yo los ejemplifico gráficamente como la rueda de una bicicleta. ¿Por qué? Porque hay un núcleo que vendría a ser donde va el eje de la rueda, que es donde está el Mira, proveedor, y después cada uno de ahora que los estoy escuchando algo, consumidores, quiero. ¿hola? Y después cada uno de los proveedores estaría, de los consumidores, perdón, estaría en uno de los rayos de la rueda. Quiere decir que todos los que están en el borde de la rueda están conectados con el centro, que es el proveedor, pero entre ellos no están conectados. ¿Por qué? Porque todos tienen con el proveedor, en el caso de los derechos de consumidores, una relación de consumo distinta. Entonces no hay un derecho indivisible como en el medio ambiente, sino que lo que hay es una pluralidad, como dice la Corte en el fallo Alavi, una pluralidad de relaciones jurídicas, todas vinculadas con un centro que vendría a ser el proveedor, y todas tienen que ser como los rayos de una rueda, iguales. Vamos a poner paréntesis, poner comillas en iguales, similares. Ahora vamos a ver que no todas son iguales. Entonces, estos dos tipos de derechos, la piedra y la rueda de bicicleta, se pueden llevar a juicio colectivamente. Vamos a empezar a desarrollar este tema. Terminología. ¿Qué es una acción colectiva? ¿Qué es una acción de clase? Lo van a ver de las dos formas mencionado. Desde el punto de vista práctico, no hay, digamos, no hay una definición dónde es una acción colectiva, dónde es una acción de clase, ¿no? Porque unas son de un sistema, las otras vienen de otro sistema. Entonces yo prefiero decir que acción de clase es la acción donde quien reclama, quien presenta la demanda, el actor nominal, la persona que tiene su nombre en la carátula del expediente, es un miembro de la clase. En nuestro campo es un consumidor afectado. Ese consumidor va a reclamar para sí, porque es miembro del grupo damnificado, por la conducta que sea, después vamos a ver, y pretende que la solución que le den a él se expanda a todos los que están en la situación que está él, o en la misma situación. Entonces es una persona que demanda por sí y por un grupo. Esas serían las acciones de clase de Estados Unidos, del sistema norteamericano. ¿Cuándo podemos decir que hay una acción colectiva? Bueno, desde el punto de vista de la terminología, esto viene del derecho continental, básicamente la potencia en materia de acciones colectivas del sistema romano continental es Brasil, y los legitimados, por lo general, no son un miembro de la clase, sino que son entidades que pueden ser del Estado, pueden ser privadas. Desde el punto de vista privado no quiere decir que tengan fin de lucro, sino que pueden ser del ONG, de asociaciones, o el Estado puede ser Ministerio Público, Defensor del Pueblo, autoridades de aplicación en el caso del derecho del consumidor, que van a iniciar la acción y no son miembros de la clase, o sea, no es un consumidor, sino que lo que hace es sustituye esa representación de cada uno de ellos y adopta la posición en la ficción de que están presentes todos los consumidores en ese juicio. ¿Sí? Cuando hablamos de que es una clase de consumidores, son todos los rayos de esa rueda, o sea, no todos los consumidores en general de lo que sea, sino todas las personas que teniendo una relación de consumo con ese mismo proveedor, sufren una afectación a un derecho que es similar. Vamos a poner ejemplos. Si son los que tomaron créditos con determinada financiera que se les cobró un interés abusivo, son todas las personas que tomaron esos créditos, no cualquier consumidor, o no un consumidor de otro banco, otra financiera, son de ese conflicto.
La clase lo que va a marcar es la frontera de la cosa juzgada. Después lo vamos a ver. ¿Sí? Bien, sigo avanzando. ¿Qué es litigar una acción de clase? O sea, un poquito ya lo adelanté, pero ¿qué es de qué estamos hablando? ¿Es de acción de clase, de acción colectiva? Estamos hablando de que litiga una persona, ya dijimos que puede ser un consumidor o puede ser un institucional, una asociación, el Ministerio Público, etc. O sea, una persona física o jurídica, representando a otras. Usted dice, bueno, pero esto toda la vida, el abogado toda la vida litiga representando a su cliente. Pero la diferencia es que acá los representados no le dieron poder, no hay un contrato de mandato entre el damnificado con el representante. ¿Por qué no hay un mandato? Porque sería imposible que 1 millón de personas que tuvieran un problema con una empresa de energía, Edenor, Edesur, la que le guste, le otorguen poder a un mismo abogado para que los represente. ¿Por qué? Después lo vamos a ver, cuáles son los problemas de la constitución de un litisconsorcio para este tipo de juicios. ¿Sí? Entonces, es una persona que se presenta y dice, yo soy representante de todos estos. Entonces el juez le dice, bueno, a ver, los poderes. No, yo soy representante porque quiero iniciar una acción de clase. Ah, bueno, ok. Entonces hay un checklist, una lista, como una receta de cocina, donde el juez, mejor dicho, primero el abogado inicia la acción de clase y luego el juez va a revisar que estén todos los ingredientes de la receta que permitan cocinar un lindo pastel, que es la acción, o una linda torta, que es la acción colectiva. Entonces tiene que tener todos los requisitos que los vamos a ver un poquito más adelante. ¿Todo esto para qué? Y todo esto para conseguir una sentencia que beneficie no solamente al que reclama, sino a todos los que están en su misma situación. Es un mecanismo de representación que permite extender una sentencia a todas las personas que se encuentran en la misma situación que el demandante, si es una acción de clase, o que la situación que describió el demandante si es una acción colectiva. ¿Sí? La acción colectiva, el demandante, que es una entidad, si es una entidad, va a decir, los miembros de la clase son, y ahora lo vamos a ver. Entonces, a todos esos la idea es que les afecte la cosa juzgada favorable, lo vamos a ver un poquito más adelante. Todo esto, ¿de dónde surge? ¿Quién lo inventa? Bueno, como la mayoría de las cosas que usamos nosotros en la vida, el microondas y todo eso, salvo la virome y el colectivo, esto lo inventaron los americanos, los norteamericanos. Rastreando un poco más, se puede ir al derecho del common law británico, 1700 y pico, hay un primer caso, pero donde en la época moderna esto viene de una norma que se llama la regla 23 de procedimiento federal de Estados Unidos, que estableció las acciones de clase con el mecanismo opt-out. ¿Sí? Ahora después vamos a ver qué es el opt-out. En nuestro país, esperen que estoy, me aparece un marco acá que me molesta para mirar. A ver si lo puedo, ahí lo pude mover. Listo. En nuestro país, las acciones colectivas, a partir de ahora las voy a llamar acciones colectivas y estamos hablando de todo en general, acciones de clase, acciones colectivas, procesos colectivos, vamos a decirle acciones colectivas. En nuestro país las acciones colectivas en materia de consumidor, que a partir de ahora voy a hablar solo de materia de consumidor, están legisladas muy tenuemente en la 24240. Empezaron en el año 93, en la ley original, luego se incorporan a través de la figura del amparo colectivo en el artículo 43 de la Constitución Nacional, donde menciona a los legitimados. Obviamente la Constitución no habla de acciones de consumo, sino son el amparo colectivo en general, entonces habla de las asociaciones que propenden a esos fines. En el caso de consumo son las asociaciones de defensa del consumidor. En el caso de los demás legitimados, digamos, cada uno de los legitimados tiene cierta especificidad para la materia que se tiene que tratar. La Constitución es del 94, la Ley de Defensa del Consumidor es del año anterior. En el año 2008 se reformó la ley 24240 por la 26361, se perfeccionó
o se mejoró el artículo 54, que es el que trae lo poco que hay en materia de acciones colectivas, está en el artículo 54 de la ley, y después en determinadas jurisdicciones existen normas locales, que no son de alcance nacional. Posteriormente a la 26361, y ahora vamos a ver la jurisprudencia, la Corte de la Nación dictó dos acordadas, una es del 2014, la otra es del 2016, nunca me acuerdo los números. La del 2016 estableció algunas reglas procesales, cosa que no puede hacer porque es una acordada, o sea, no puede sustituir al Código Procesal. Entonces hay como un engendro que tenemos el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para procesos individuales y algunas normas que surgen de la acordada, pero son muy, muy leves, muy básicas. Lo que ha pasado con la jurisprudencia ha sido que se ha ido, como dice Serrat, se caminó al andar, porque a raíz de problema presentado, el abogado hace un planteo y el juez lo tiene que resolver, y el abogado se queja y va a la Cámara, y así van pasando, se han ido moldeando determinadas figuras que hoy en día se puede litigar en acciones colectivas. Hoy en día están, no todas las soluciones, pero bastantes cuestiones, por una cuestión de que es un camino que ya está, la huella ya está hecha, con lo cual, mal que mal, está transitado el camino, hasta prácticamente la ejecución de sentencia, que es el final de los juicios estos. Con cierta sofisticación en el fuero comercial, algunas cosas que es bastante, después lo vamos a ver, pero es bastante bueno el sistema, cómo funciona. Algunas cosas no, ¿sí? Pero en general se puede trabajar. Dentro de las normas de tipo provincial o local, tenemos en la provincia, vamos a hablar provincia de Buenos Aires, porque es lo que yo puedo conocer, y ciudad de Buenos Aires, no conozco la jurisdicción, todas las jurisdicciones, pero en la provincia de Buenos Aires, la ley 13.133, que es una ley general de consumidores, tiene algunas normas, tiene algunos artículos. Muy importante en este aspecto es la norma que dice que para apelar hay que pagar. Esa es importantísima, porque el que quiere presentar una apelación tiene que depositar el monto de la condena, y en materia colectiva es importante. Y la ciudad de Buenos Aires, en marzo de este año, se sancionó por la legislatura una ley que se llama 6407, que se llama Código Procesal de la Justicia de las Relaciones de Consumo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creo que el nombre es así. Es largo el nombre. En el PowerPoint, que ustedes después le van a hacer llegar de la forma que arreglemos, en cada una de las distintas pantallas hay algunas, como ven ahí que se ve de color naranja, hay algunos enlaces, todos son enlaces a artículos que escribí yo sobre los temas puntualmente que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, en este enlace naranja hay un artículo de hace unos meses sobre un comentario a este código procesal, solamente en lo que hace a las acciones colectivas, ¿sí? Un comentario que hice yo con algunas críticas, otras cosas buenas, como todas las normas, y lo bueno que es la primera norma que hay. Después vamos a ver cómo funciona. Las normas pueden ser bárbaras, los operadores son los que en definitiva manejan estos autos, una Ferrari la podemos chocar, y con dos palitos podemos armar un flor de auto que nos lleva a donde uno quiera. Bien, en materia de jurisprudencia, lo que les decía antes, previamente a la Constitución y a la reforma de la Constitución, y previamente al caso Alavi, que ahora voy a mencionar, ya existían las acciones colectivas. Hay acciones colectivas 2002, 2003, 2004, siempre hablando de acciones de consumo. A mí las que me interesa comentarles a ustedes, más allá de que hay acciones en materia preventiva y de derechos difusos, como por ejemplo retirar un producto del mercado porque es dañoso, como por ejemplo una acción preventiva para evitar una publicidad. A mí las que me interesan son las que más se litigan, que son las acciones donde se pretende reclamar una suma de dinero que es muy importante, pero que dividida por la cantidad de personas, que son tantas, son pocos pesos para cada uno.
porque son las acciones que si no se pudieran plantear de forma colectiva, nadie las podría plantear. El primer caso que les pongo ahí es un peso en un cajero automático, un seguro que nunca se había pactado y que el Banco Provincia un día se le ocurrió a algún gerente financiero para cerrar los balances, aplicarle a todo el mundo un peso en el cajero automático. Cada vez que iba a hacer una extracción le debitaban un peso. ¿Por qué? Por un seguro que nadie sabía que lo tenía. Hubo una acción judicial en el fuero comercial de la Ciudad de Buenos Aires, nacional en lo comercial, y se ordenó la restitución de ese dinero. La acción demoró bastante, fue bastante larga, pero bueno, fue exitosa. Otra fue, por eso le puse una iniciada por una asociación de consumidores y otra iniciada por el organismo que es la Dirección General de Defensa del Consumidor, que pertenece al gobierno de la ciudad, es un organismo público. Inició una demanda contra Banca Nacional del Laboro, reclamando un cargo, creo que era gestión de cobranza, y bueno, la única particularidad de esta acción fue que su legitimación estaba restringida a los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires porque se trataba del organismo local de defensa del consumidor, con lo cual no podía extender su acción colectiva a todo el país, y el banco trabajaba en todo el país. Entonces, bueno, hubo una segunda acción por la unión de usuarios que tomó todo el país menos la Ciudad de Buenos Aires. Estas eran las primeras acciones. Lo primero que se discutía por el demandado, que la empresa, el proveedor, como le quieran llamar, era la falta de legitimación. Decían, no, acá no me podés venir a demandar porque estos derechos son personales y patrimoniales y divisibles pertenecientes a cada uno de los señores que yo les cobré un peso. Tiene que venir cada uno de los señores del Banco de la Provincia de Buenos Aires a hacerme una demanda por un peso. Bueno, te hace justicia, o no, si no hay beneficio de gratuidad no paga, pero un abogado, la consulta, el papel, todo era más caro que un peso. Entonces nadie la iba a hacer la demanda. Esa es una lógica que se utilizó mucho tiempo, donde si yo le puedo, quiero que se me entienda, entre comillas, robar poquito a muchos, ninguno me va a reclamar, porque el interés de cada uno de esos es tan chiquito que cuesta más el collar que el perro, como se dice. Entonces, esta fue la primera discusión. Y había distintas posiciones. Había importantes unos votos de un juez que se llamaba Monti, que estaba en la sala C, que empezó a trabajar con estos casos y empezó a abrir la legitimación para lo que luego se llamaron derechos individuales homogéneos. En ese momento esa palabra estaba lo decía Morelo en el año 99, tenía un libro escrito, pero no, en los tribunales no se hablaba tanto. Bien, para abreviar, toda esta discusión se terminó cuando en el 2009 la Corte dicta el fallo Alavi. El fallo Alavi, lo habrán escuchado hablar alguna vez, leído, aunque sea un comentario o mencionado, fue un caso que no es de consumo, pero donde la Corte, cansada de que no hubiera una norma que reglamentara este tipo de acciones, dijo, bueno, basta, a partir de ahora las acciones colectivas. Lo primero que hizo fue los cajones que yo le decía que necesitamos. Dijo, bueno, están los derechos individuales, que los litiga cada uno por su lado. Te choca un auto, andás vos y hacés tu juicio. Están los derechos difusos o colectivos, que son los indivisibles, que para eso ya existían acciones colectivas anteriores, que venían los casos de las toninas overas, y bueno, la prehistoria de la prehistoria, el fallo Catán, etcétera, etcétera. En Mejián con Sofovich, que era una serie de acción de rectificación o derecho de réplica, pero que terminaba siendo indivisible, con lo cual era colectivo. Bien. Y el tercero, los derechos individuales homogéneos. Y ahí la Corte le puso nombre y apellido a este tipo de derechos. Estos son los derechos individuales homogéneos. Y tiró un listado de cuáles eran los requisitos que tenía que tener una acción para poder ser litigada colectivamente. Lo que yo le llamo la receta de cocina para hacer un pastel. Dice, bueno, vos tenés tantos gramos de harina, tenés que poner agua, tenés que poner azúcar, tenés todo lo que tenés que ponerle. Y si vos cumplís con todo esto, el cocinero te puede preparar un pastel, o el juez te puede dar lugar para que tramite el juicio colectivo. No era un caso de consumo, y las acciones de consumo que estaban siendo litigadas antes de Alavi venían con toda esta discusión de la legitimación, si los derechos eran individuales, si eran colectivos, si podía litigar colectivamente o no, y había un caso en la Cámara Nacional en lo Civil,
de acá de Buenos Aires, que había dicho que no se podía discutir la nulidad de cláusulas contractuales de contrato formulario, porque cada uno tenía que ir a discutir en forma individual. O sea, el mismo contrato, que era para todos igual, se podía anular para una persona y dejarlo vigente para todos los demás. Y cada uno tenía que ir a discutir la nulidad de su contrato. Por una discusión de un valor, lo que se estaba discutiendo, que no valía la pena que nadie vaya y haga un juicio. La Corte, en el caso PADEC con Swiss Medical, le dio un corte y dijo que las asociaciones de consumidores estaban legitimadas, siempre que cumplan con los requisitos administrativos que marca la ley, que estén inscritas, etcétera, etcétera, podían iniciar una demanda, y dice la Corte, en los mismos términos o términos similares a las acciones de clase norteamericana. Eso ha pasado bastante por arriba, no veo que lo hayan, que la doctrina y eso no lo diga, pero la Corte habla de las acciones de clase norteamericanas. Entonces, bueno, esto es una puerta que se abre, y bueno, hay que ver a dónde llega. Vamos a ver después el tema del Código CABA, que tiene algunas normas sobre este tema. Bien, en PADEC se dijo las asociaciones pueden presentar estas demandas colectivas y no importa que sean derechos patrimoniales, que sean derechos divisibles, lo importante es que sean homogéneos. O sea, que sean todas las mismas, los rayos de la misma rueda, no que sean de otra rueda, que sean de esta rueda, ¿sí? Y si hay un tipo que pretende que le resuelvan su situación particular a través de una acción colectiva, le van a decir que no, porque esto es para todos lo mismo, desde el punto de vista cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo vamos a ver que puede haber diferencia entre montos de indemnizaciones, restituciones, pero desde el punto de vista cualitativo es para todos lo mismo. ¿Cuál es la receta de cocina de Alavi? O sea, ¿cuáles son los requisitos? Yo voy a ir así leyéndolos y después vamos a ver si alguno que tenga alguna complejidad lo pasamos al castellano. Alavi tiene requisitos generales, requisitos particulares. Yo siempre lo digo, le doy el crédito del copyright, se lo doy al doctor Gil Domínguez, el constitucionalista, que cuando salió el fallo Alavi y todos nos pusimos a ver cómo era, hizo un artículo donde es una persona muy clara para explicar, dividió los requisitos y dijo, bueno, tenemos estos requisitos, y lo que la Corte los tenía, él los ordenó. Entonces a mí me gusta seguir el orden que hizo él, que no dice nada nuevo, pero ordena lo que dice la Corte, y siempre que lo digo menciono que lo tomo de él, para que no digan que le estoy robando. Los requisitos generales. 1A, 1B, 1C, después vamos al 2, que son los particulares. Hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. Vamos a pasarlo a criollo. Hecho único o complejo. Esto quiere decir, puede ser un hecho que ocurre en un momento, en un instante determinado, un terremoto, no sé a quién le reclamamos, pero bueno, un apagón, como hubo, Edesur, hace muchos años, es un hecho único en un momento, ¡pum! Ahora, por ejemplo, un descarrilamiento de un tren con, no sé, 500 pasajeros, cada uno de los 500 tiene que hacer un juicio separado donde tiene que probar el mecanismo del tren. Bueno, hay mejor hacer un solo juicio que se determine qué pasó con el tren y después cada uno va a decir qué derecho, qué indemnización pretende, ¿sí? El hecho puede ser único o puede ser complejo. Puede ser complejo ¿por qué? Porque puede estar dado por varios hechos distintos, por ejemplo, varios contratos anudados que llevan a un fraude al consumidor, un contrato, otro contrato, una tabla de comisiones, puede ser varios hechos, o puede ser complejo porque es a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de productos elaborados que se venden durante un largo tiempo, cuando estamos en Estados Unidos, el tema de la exposición al amianto no es un tema de consumo, o sí puede ser o, no, o puede no ser, pero se daba durante mucho tiempo, la exposición a un agente cancerígeno, puede ser también el cobro de intereses abusivos durante 7, 8 años por parte de una entidad, de un prestamista. Entonces hay gente que tuvo cobros en determinado tiempo, otros en determinado momento, ¿sí? No todos el mismo momento. Segunda palabra de la definición es una lesión. Una lesión es algo más genérico que un daño, es una lesión, algo que afecta a un derecho de otra persona. La tercera es una pluralidad relevante. ¿Qué quiere decir? Somos muchos, lo que les decía antes. Pluralidad relevante para la Corte, para nosotros somos una banda, un montón.
no somos tres. No es un choque, iba en un taxi, que hay relación de consumo con el taxista borracho chocó y nos accidentamos 3 amigos. No, ahí somos 3, hacete un litisconsorcio y no vengas a molestar. Somos muchos, tiene que ser un grupo grande. Después vamos a ver un poquito más en detalle. Y ese pluralidad relevante de derechos individuales. En realidad, cuando dice derechos individuales, es de personas afectadas en sus derechos individuales. Por ahí el derecho individual es uno solo. No sé, un derecho para todos. Lo que es una pluralidad relevante de personas afectadas en derechos individuales. Ese es el 1A. El segundo requisito, el requisito 1A es anterior al juicio. O sea, esto tiene que existir antes de iniciar la demanda. O sea, si no existe esto, no podemos ni empezar. El 1B lo genera uno como abogado. Y depende de cómo lo pide. Entonces, la pretensión, lo que uno pide como abogado en una acción de clase colectiva, tiene que estar enfocada en los aspectos comunes de la clase. Vamos a ver, si le cobraron una comisión ilegal a un montón de personas, voy a poner un ejemplo rápido que es real, es de Hadoop y tiene unos cuantos años y tiene que ver con mi familia. Hadoop hizo un juicio contra una empresa de telefonía celular porque cobraban cargo de gestión de cobranza y no estaba pactado en el contrato, no figuraba. Lo único que tenía derecho a cobrar la entidad eran los intereses por mora, pero cobraba un cargo de gestión de cobranza. Se hizo un juicio colectivo, se ganó, se devolvió. ¿Sí? Bien, la pretensión de Hadoop en ese expediente es, le pedimos que a todos los usuarios que le hayan cobrado el cargo de gestión de cobranza se lo devuelvan, más los intereses por la devolución desde el día que le hayan cobrado hasta el día que le devuelvan. Esa es la petición enfocada en los aspectos comunes de la clase. Ahora había un consumidor, que era mi suegro, a quien le habían cobrado, y es el que me alertó a mí sobre esta situación, y él le habían cobrado, no lo había pagado, le habían mandado una carta de documento a la empresa y le había dicho que no lo iba a pagar porque era ilegal y la empresa lo había mandado al veraz, como moroso. Entonces él, yo fui su abogado, iniciamos una acción de daños y perjuicios por daño moral, por haber sido informado en el veraz por una deuda ilegal. Y ganamos el juicio, conseguimos una sentencia que le condenó a la empresa esta a pagarle una indemnización por daño moral. Bien, si yo lo hubiera pedido en la acción colectiva, para cada una de las personas un daño moral, por haber estado en el veraz, probablemente me la rechazaban, porque yo tuve que probar en el caso de mi suegro sus características personales, que era profesional, era contador, que le habían cortado el celular, que utilizaba el celular para trabajar, para atender a los clientes, tuve que llevar clientes a declarar, que no se podían comunicar con él, que se le complicaba atenderlos, era una persona que trabajaba en el interior, entonces andaba mucho por distintas ciudades y se manejaba con el celular. Bueno, una serie de hechos individuales específicos de esta persona que hacían a su derecho de daño. Cuando dice pretensión enfocada en los aspectos comunes de la clase, es todo lo que yo planteé en el caso Soukas, que es este señor, todo lo que yo planteé, no. Todo lo que es de todos igual. Entonces, lo que afecta a todos por igual. Eso tiene que ver con el planteo de la demanda y no con los hechos anteriores. Entonces, eso está en el abogado. Y la tercera, que es un requisito que yo entiendo que se justifica, pero después las acciones de colectiva y de clase han ido evolucionando y en las acciones de daño colectivo ya no se requiere, es que no se justifique la promoción individual de reclamo. Por ejemplo, si vos estás reclamando que te devuelvan 10 pesos y el bono del colegio te sale 100 pesos, por decir. Y vos vas a ver un abogado, el abogado te cobra 1.000 pesos por iniciar la demanda. Estoy dando valores totalmente arbitrarios. Entonces, yo tengo que pagar 1.100 pesos y el monto de la demanda es 10 pesos, nadie la va a iniciar, salvo un loco. Entonces, o una persona que le tenga bronca a la empresa y la haga igual, invierta plata para conseguir una sentencia, que no existe. Pero no son todos. Entonces, cuando el collar es más caro que el perro, como se dice, que ya lo dije antes, este es uno de los requisitos. Hay doctrina que se opone a este requisito, otros que no, pero está en Alavi. ¿Cuáles son los requisitos particulares? Acá ya estamos en requisitos que tienen que ver con la acción, dentro de la acción.
Los anteriores, salvo el planteo en los aspectos generales, tenían que ver con la situación fuera de la acción, anterior a la acción. ¿Esto puede ser un caso colectivo? Eso siempre las discusiones o las conversaciones que tenemos en ADUC, Osvaldo lo sabe. Bueno, mira, pasa esto. Y me dice, ¿esto sirve? Entonces ponemos a investigar y yo digo, no, este tipo tiene que ir a denunciar a la defensa del consumidor porque esto tiene que ver con su situación particular. Porque mira, le cortaron la luz porque pasó tal cosa. Y bueno, pero es una situación individual, no lo podemos colectivizar. Para que sea colectivo, tienen que darse todos estos requisitos previos. Una vez que podemos plantear la demanda colectiva, que el tema puede ser colectivo y que tenemos la legitimación porque somos una asociación o los organismos que están legitimados, empezamos con la lista. Los requisitos particulares. Precisa identificación de la clase. Yo tengo que decir quiénes son los tipos a los que le va a afectar la cosa juzgada, si no, disculpe que hable así, trato de ser lo menos académico posible. ¿Quiénes son los fulanitos, Juan, Pedro, María, Rodrigo, a los que la sentencia del juez los va a beneficiar? Porque el juez tiene que dictar una sentencia y saber a quién le va a afectar esa sentencia. Ahora, yo cuando hago la demanda no tengo que decir los consumidores afectados por esta demanda son Juan, Rodrigo, Marita y Pepito, porque son 1 millón de usuarios de Edenor, o son 3 millones de usuarios de Telefónica, o son 100.000 clientes de la financiera, la que quieran. Entonces lo que tengo que hacer es caracterizar al individuo. Tengo que hacer el retrato robot. ¿Se acuerdan de las películas? El retrato robot. Entonces tengo que decir, dando un ejemplo, ¿quiénes son los miembros de la clase de la demanda que estoy preparando? Bueno, son todos los consumidores vinculados con la empresa tal, a través de un contrato de tarjeta de crédito, usuarios o los adicionales que hayan contratado la tarjeta, a los cuales durante el periodo X se les haya cobrado una tasa de interés que supera el máximo previsto en la ley de tarjeta de crédito 25065, después ustedes vayan, miren cuál es la tasa. Después en la demanda la parte de fondo tenemos que justificar. Pero definimos la clase así, decimos, todas las personas físicas, también se puede demandar por personas jurídicas, es un poco más complicado, el consumidor persona jurídica es otro tema, pero bueno, todas las personas físicas que hayan contratado con el banco tal, con la financiera, la emisora de tarjeta tal, un contrato de tarjeta de crédito y a la cual en el periodo entre tal fecha y tal fecha, o tal fecha y el monto en que se resuelva esta demanda, o sea, le ponemos fecha de inicio, generalmente va a ser la prescripción para atrás, caso de tarjeta son 3 años, y para adelante, hasta que se cese en la práctica que estamos denunciando, le hayan cobrado una tasa de interés que supera el máximo legal admisible. Ahí no definimos, no mencionamos a nadie, pero el juez sabe a quién le va a afectar esta sentencia. Si prospera la demanda, todas las personas en esa situación van a recibir lo que pidamos en la demanda que nos den, la restitución de los dineros e intereses cobrados de más una tasa de interés que el juez fije por la devolución. ¿Sí? Bien, esa es la precisa identificación de la clase. Tenemos que identificar, no podemos decir a todos los consumidores, porque eso es muy amplio. Y como consejo hay que tratar de ser lo más preciso posible y a veces hasta achicar el juicio un poco para que sea bien fuerte. Cuanto más chica es la definición de la clase, más fuerte es la demanda. Obviamente que esa demanda, desde el punto de vista numérico, probablemente se achique, porque son menos personas, pero cuanto más fuerte sea el núcleo o más sólida sea la clase, más posibilidad tenemos de tener éxito. A veces hay que hacer subclases, dividir en varias clases, porque podemos tener varias situaciones. Entonces podemos hacer subclases, pero bueno, es más complicado. Segundo B es la idoneidad del representante, sobre lo que voy a hablar un poquitito más adelante, si me da el tiempo. Es un requisito que para asociaciones de consumidores yo no estoy tan de acuerdo de que se verifique la idoneidad al momento de presentar la demanda, si una vez que está el juicio en marcha, si se ha mandado alguna macana durante el transcurso del proceso, si plantear algún tipo de sustitución. El 2C planteó que involucre cuestiones comunes homogéneas, un poco es parecido al anterior, porque es
yo tengo que, lo que hablamos del caso de mi suegro, digamos, no tengo que plantear su daño moral por sus condiciones particulares, sino que tengo que plantear las cuestiones comunes que hacen a toda la clase que identifiqué en el punto 2A. El procedimiento idóneo para informar a los miembros de la clase, hay que avisarle a todos que están en esa demanda. Bueno, hay mecanismos, yo siempre digo que el mecanismo de notificación y la plata que se gaste en el mecanismo de notificación es inversamente proporcional al sistema de cosa juzgada que haya. Entonces después lo vamos a ver más adelante. Alguna doctrina y sobre todo algunos fallos viejos, ahora se está acomodando el tema, exigían unos mecanismos de comunicación que eran tan caros y tan costosos para asociaciones de consumidores o para el Estado, que implicaba imposibilitar cualquier tipo de acción colectiva, con lo cual un mecanismo de notificación que tiene que ser en favor de los consumidores se transformaba en un mecanismo de barrera que beneficiaba al infractor, que no se lo podía demandar porque pedían tantos requisitos que era imposible presentar esta demanda. O la presentabas y se quedaba ahí. Bueno, esto se fue acomodando un poco. El 2E es el mecanismo de registro público para evitar que haya muchas acciones colectivas por un mismo hecho, que esto es lo que yo hablé de dos acordadas. Estas acordadas establecen un mecanismo de registro y hoy en día se puede buscar a ver si esta demanda, vamos a iniciar una demanda contra el Banco Pirulo y por tal causa, y uno va, mira y dice, no, ya lo demandó la otra asociación, entonces que voy a hacer lo mismo. No. Muy bien. Este que tengo acá, no lo puedo ver bien. Ah, bueno. Esto dice requisitos en el Código Procesal de Relaciones de Consumo. Lo que les quería decir es que el otro es un requisito jurisprudencial, este es un requisito legal, y entonces este es una especie de, cada uno tiene su receta de cocina. Es una receta distinta para iniciar una acción colectiva que está en el Código de la Ciudad. Básicamente similar, algunas cuestiones tiene algunas modificaciones. Esta receta de cocina del Código de la Ciudad es una copia de un anteproyecto que se hizo hace unos años en el Ministerio de Justicia del gobierno anterior, y esa receta de cocina es una traducción de la regla 23 de los Estados Unidos. O sea, nadie inventó nada. Cuando les decía que, como el microondas, es como, esto más o menos es como el celular que todos tenemos, que dice hecho en Tierra del Fuego. En realidad lo que hicieron, lo trajeron de afuera, lo acomodaron y lo estamos usando. Bueno, acá el código los requisitos trajeron a los Estados Unidos, lo tradujeron y lo pusieron en la ley. Entonces uno, si quiere, ¿qué quiso decir cuando dice, bueno, vaya y lea el derecho de Estados Unidos y ahí se va a dar cuenta qué quieren decir? Como es un fuero nuevo y es un código nuevo, iremos viendo si las interpretaciones que le van dando los jueces a estas normas se apartan o no de lo que dicen los Estados Unidos. La letra es la misma, traducida. Un número razonable de interesados que dificulte la sustanciación individual de las respectivas pretensiones, o sea, somos muchos. Intereses comunes a todos los integrantes de la clase, o sea, que todos reclamemos por más o menos lo mismo. Argumentos comunes, que todos fundemos la demanda en los mismos hechos. Fíjense que el requisito de argumentos comunes es una copia de Estados Unidos. ¿Por qué? Y allá tiene sentido y acá no. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el derecho de fondo, recuerden que esta es una regla de procedimiento federal de Estados Unidos, o sea que aplica para todos los estados. En Estados Unidos el derecho de fondo es distinto en cada uno de los estados o de sus provincias. Entonces, el derecho de fondo de California, por ejemplo, respecto de una prescripción o respecto de un instituto específico, difiere del derecho de Nueva York o del derecho de Florida o del estado que sea. Entonces, lo que le pide para hacer una acción colectiva con alcance nacional es que todos los derechos estaduales o provinciales tengan la misma solución, para que no haya un mosaico de demandas con distintos derechos. Y si no, tiene que armar subclases de acuerdo a cada uno de los derechos. A nosotros, que a todos el Código Civil de Ushuaia hasta La Quiaca es el mismo, y la Ley de Defensa del Consumidor se aplica para todos, este reglamento de argumentos comunes en cuanto a la ley no tiene mucho sentido, que digamos, salvo que uno presente una demanda basada en una norma local, pero en ese caso la clase tendría que estar restringida al lugar de donde se emitió esa norma, con lo cual tampoco
vamos a dar un caso, una demanda vinculada con una ley, vinculada con la ley, perdón, con la ley del registro de no llame de la ciudad de Buenos Aires. Bien, un señor de La Pampa no puede estar en esa clase si no está en esa ley. Si esa solo afecta a los porteños. Entonces, la clase es lo que te va a definir que todos tienen el mismo argumento, porque la clase son los porteños, todos se rigen por esa ley. Un señor de Loma de Zamora no puede invocar esa ley, porque esa ley le beneficia al porteño. Él tendrá, si existe, no lo sé, una ley de registro de no llame, municipal o provincial, y podrá hacer su acción de clase en el Juzgado Civil y Comercial de Loma de Zamora. ¿Sí? Muy bien. El 4 es representación adecuada, ¿no? Ya lo hablamos. Lo bueno que tiene este código, esto sí es bueno, que como copió lo de Estados Unidos, yo no sé si consciente o inconscientemente, se incorporaron los procesos colectivos por daños colectivos. Es una frase un poco complicada. ¿Qué es el daño colectivo? El daño colectivo pueden ser dos tipos de daños colectivos. Hay dos daños colectivos, o dos tipos de procesos. Un tipo de proceso de daño colectivo es, bueno, si hay un apagón general y genera un daño, y un evento que a todos nos enganchó en el mismo momento. Por ejemplo, vamos a dar un caso. No es de consumo, creo, pero hay una... Vivimos, no es para la Capital Federal el ejemplo que voy a dar, pero vivimos todos atrás de una represa. O sea, está la represa que contiene el lago y estamos todos acá viviendo en un pueblo, caso español. Resulta que por mal mantenimiento, ¡pum!, reventó la represa porque hubo una crecida y el pueblo, ¡pum!, se fue con el agua. Todos los miembros del pueblo pueden iniciar una demanda de daños y perjuicios contra la empresa que tenía esa represa, contra el Estado, con quien sea. Muy bien, ese es un daño colectivo. Cada uno tiene que iniciar un juicio individual y probar cuál fue la causa que hizo que se caiga la represa. Parece un poco tonto, porque es una represa, una vez se cayó, y de una sola prueba, y carísima de hacer. Entonces, ningún abogado va a gastar un peso para reclamar por un ranchito probar esa prueba. Entonces, lo que hay es imposibilidad de acceso a la justicia y, por otro lado, pérdida de eficiencia porque hay que hacer la misma prueba 500 veces. Entonces, se puede hacer un solo juicio para demostrar la causa y después cada uno podrá liquidar la sentencia demostrando que mi casa tenía 2 pisos, que mi casa era más cara, que mi casa era un ranchito chiquito, que murió gente de la familia. Entonces, lo que cambia es la extensión de la condena. Pero lo que es el hecho, el daño, la relación de causalidad, la culpabilidad o el factor de atribución es el mismo, con lo cual se tramita colectivamente. Ese es un tipo de casos. Los otros tipos de casos se dan por ejemplo, productos elaborados, fármacos, donde empiezan los daños de a poquito y bueno, se puede determinar que existe un curso de daño porque hay productos dando vuelta y a veces hay víctimas que todavía no existen y ni siquiera saben que van a existir porque no los ha afectado ese producto que anda dando vuelta. Ese es el caso del amianto en Estados Unidos o de algunos fármacos. Entonces, en ese caso se hace un juicio colectivo y si se puede probar que el producto está en el mercado, se puede prever un fondo para indemnizar a futuras víctimas. Esto tiene un doble objetivo. Por un lado, que las nuevas víctimas no tengan que iniciar un nuevo juicio, pero también protege la empresa porque se puede determinar, bueno, mira, vas a tener que pagar tanto, que no es poco, pero no vas a pagar más. Entonces se va a generar un fondo. Eso quiere decir que la empresa no va a quebrar, porque puede prever, bueno, yo por todo este lío que armé con este producto voy a pagar 10.000 millones de dólares, estamos hablando de Estados Unidos, y lo junto, y busco bancos para que me presten plata y poder poner el fondo. Y luego, si existen víctimas futuras, tienen que ir a comer de ese montoncito de avena, no de mi patrimonio. Segrego el patrimonio. Puede parecer injusto desde el punto de vista de, bueno, pero alguno futuro no va a cobrar, pero es un mecanismo que encontraron los americanos para indemnizar por un lado a las víctimas, a veces dividiendo, es parecido a un concurso, porque lo que se hace es, no le doy a todos el 100%, le doy un poco menos de lo que le corresponde, reparto entre todos y la empresa sigue funcionando. Entonces, muchas veces las acciones colectivas de daños en los Estados Unidos, los principales interesados son las empresas, porque saben que van a tener
10 demandas en California, 20 demandas en Nebraska, tantas demandas en Nueva York, y que el tema crece, crece, crece. Eso lo pueden leer en los libros de novelas de John Grisham, cuando empiezan a mencionar, generalmente son daños a la salud, y los abogados lo que hacen es montar consultorios médicos para seguir consiguiendo casos. Vean Erin Brockovich y lo van a entender, la película Erin Brockovich. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Dicen, señor juez, yo me fundo si sigo, porque todos los meses me entran 20 demandas, 20 demandas. Hagamos una acción colectiva, muestro toda mi documentación, vendí tantos productos, tengo tanto, puedo pagar esto. Entonces, del otro lado aparecen los abogados de la clase, que el juez tendrá que determinar quién es el representante más idóneo, y se produce una negociación donde dice, bueno, para levantar este muertito, vos, empresa, tenés que poner 100.000 millones de dólares. Ya, los ponés. Y luego se producen mecanismos que no hace falta hacer un juicio, sino lo que se hace son reclamos administrativos, una especie de privatización de los reclamos. No quiero avanzar mucho porque es muy complejo el tema, pero les quiero decir, por ejemplo, hay un caso, y yo en el artículo que escribí sobre, que está mencionado antes, que está linkeado, los jugadores del fútbol americano que se rompían la cabeza jugando y quedaban con problemas neuronales, aparecían los daños después. ¿Qué hizo la liga de fútbol? Tenía tantas demandas individuales y colectivas que se terminó generando un fondo. Ese fondo va generando intereses, 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 y mecanismos a veces de inyectarle nuevos dineros en base a las ganancias que tenga la liga. Y entonces uno lo que tiene que hacer, en vez de hacer un juicio que demora, no sé, 5 años, tiene que presentar un reclamo ante un comité formado por médicos vinculados con los demandantes y los demandados, y esos médicos van a ver si el caso ese fit, le dicen los americanos, si encaja dentro de la posibilidad de reclamar, y le asignan una remuneración que está preestablecida. Por lesiones tanto, por lesión tanto, por lesión tanto, tanto. Obviamente que ese tanto está en dólares, con lo cual allá se puede hacer porque es una moneda constante. Muy bien. En la ciudad de Buenos Aires se metió dentro de la ley este tema de los daños colectivos, con lo cual los abogados creativos tienen ahí para trabajar, tienen como para buscar. Y en estos casos, el Código de la Ciudad de Buenos Aires no limita las demandas colectivas a que sea un monto pequeñito por cada uno. No está limitado. Entonces, es un tema para ver. Voy a tratar de ir a la cosa juzgada, que es lo que a mí me interesa contarles, cómo se expande la sentencia. Son 18:05, lo voy a dar en 10 minutos, y luego hablé del principio, ahora voy a hablar del final del juicio, y luego tengo algunos aspectos del medio, que los podemos ir sobrevolando, y después, si hacen preguntas, muchas cuestiones pueden llegar a surgir de las que tengo acá, como cuestiones del medio, y si no hay preguntas, sigo piloteando el tema del medio. ¿Sí? Bien, ¿para qué hacemos la acción colectiva? Disculpen que yo me voy a quitar el pullover porque tengo calor. Empiezo a levantar presión con los derechos colectivos y empiezo a tomar calor. Bueno, ¿para qué hago una demanda colectiva? Yo les dije que es para que la sentencia le afecte a todos y beneficie a todos. Fíjense que cuando yo hace un rato dije, para que la demanda beneficie, no fui inocente al decir beneficie, porque si no tendría que haber dicho para que la demanda afecte a todos. Y eso tiene que ver con el sistema de cosa juzgada. Que beneficie o que afecte no es lo mismo, porque puede afectar para mal si se pierde el juicio colectivo. Entonces, ¿cuáles son los sistemas de cosa juzgada? Lo primero, antes de ver los sistemas, dijimos, la clase. La clase es la frontera. Es la frontera dentro de la cual, dentro de la clase, va a afectar esa demanda y esa sentencia. Que esa clase no es estática, porque como vimos con el tema de los jugadores de fútbol americano que se van incorporando a medida que aparezcan las lesiones posteriores, o como podemos ver con los señores a los que le cobraron intereses abusivos o una comisión al momento de otorgar el crédito, unos gastos administrativos poco claros,
la empresa siguió dando créditos después de la demanda. Entonces, cuando llegue el momento del final, todas las personas, y se ordene, por ejemplo, en el caso de los créditos, se ordene, bueno, deje de cobrar ese cargo que está cobrando. Ok. Hasta ese momento, al tipo que le cobraron ayer forma parte de la clase, porque esa persona fue afectado. Entonces, la clase se caracterizaba al principio, ¿sí? Y se le va a poner nombre y apellido, si es posible, en la liquidación o ejecución de sentencia que viene después de la sentencia. La cosa juzgada, saben lo que es el efecto que tiene una sentencia y que impide relitigar la misma cuestión. En el caso de los juicios individuales no tienen muchas dificultades, están los sujetos, autor demandado, y están el objeto, que es lo que fue objeto del litigio. A veces hay normas en el Código Civil de Vélez que decía que los litisconsortes, por ejemplo, las personas que son coacreedores y no fueron parte del proceso, se pueden beneficiar de la cosa juzgada favorable, ¿sí? Eso decía, creo, el Código de Vélez, pero no puede afectarlos en contra, porque no fueron citados, existe la intervención de tercero para atraer a todos. Cuando yo demando a una persona, que son 4 propietarios, demando a uno, el propietario que recibe la demanda va a pedir la citación de tercero de todos los otros 3. Y si yo soy actor y no tuve la viveza o no la vivada, digamos, la precaución de ir a mirar el título de la propiedad para ver que eran 4 los propietarios y demandé uno solo, y el día de mañana le quiere ejecutar la sentencia a los otros 3, voy a tener un problema si no lo cité a juicio. Bien, esos son los problemas de la cosa juzgada de juicios individuales. En el juicio colectivo hay más problemas, o son otros los problemas. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una demanda presentada por un señor que es un miembro de la clase, o por un señor o una entidad que dice representar, o vamos a decir representa. Vamos a suponer que hubo discusión sobre la legitimación activa y ya se resolvió firme, con lo cual llegamos a la sentencia con esta asociación tiene la legitimación. No la discutamos más. Muy bien. Pero estamos dictando una sentencia que va a afectar a un señor que no estuvo en el juicio, porque el consumidor Juan Pérez, que forma parte de la clase, no estuvo en el juicio. Fue notificado o citado durante el juicio a través de un aviso, un edicto, un mail, una carta, si es que le mandaron una carta, pero el señor hizo lo que hacemos todos, tiró la carta a la basura, no le dio bolilla, o miró el edicto y no sabe ni de qué se trata. Entonces, pero él está dentro de ese expediente, aunque no lo sepa. Entonces, ¿cómo lo va a afectar a ese señor la cosa juzgada de lo que se resuelve en este expediente? Eso es la cosa juzgada en las acciones colectivas, que tiene 2 aspectos. Cosa juzgada colectiva, o sea, ¿se puede demandar colectivamente una vez y después demandar otra vez por lo mismo, colectivamente? Esa es la cosa juzgada colectiva. Y la cosa juzgada colectiva individual es, ¿esta sentencia colectiva afecta a futuros reclamos individuales de todos los tipos que estaban en la clase? Encontrar la solución a esta situación es lo que cada sistema es distinto, no podemos decir que es mejor ni peor, cada sistema es distinto, son 3. Y disculpen las palabras en latín porque con una pequeñita frase la definimos. Pro et contra quiere decir que una sentencia, si la sentencia es favorable, por el momento dejémoslo al costado, lo vamos a ver. Pero el problema es cuando la sentencia es en contra de la clase. Si la sentencia es en contra en el sistema pro et contra, quiere decir que lo afecta como si hubiera estado presente en el juicio, con lo cual no puede volver a discutir. Incluso sus derechos, su reclamo individual. Entonces, por ejemplo, si una empresa, vamos a hablar del sistema, este es de Estados Unidos, se arma una acción de clase para demostrar que determinado producto era nocivo para la salud y que afecta y que es cancerígeno, y se demuestra en ese juicio que no es cancerígeno, después no puede venir una persona que murió de cáncer, la familia, a plantear una demanda contra ese mismo demandado diciendo que murió por el cáncer que le produjo ese producto. Ese sistema pro et contra es el más duro para con la clase. El segundo sistema es el más blando para con la clase, que es el secundum eventum litis, según el resultado de los eventos de la litis, podría ser. ¿Qué quiere decir? Si ganás el juicio colectivo,
beneficia a todos los miembros de la clase. Si perdés, no perjudica ni a los miembros de la clase, ni a una posterior acción colectiva basada en los mismos hechos. Ese es el sistema que, a mi entender, es el que tiene el artículo 54 de la Ley de Defensa del Consumidor. Hay algunas discusiones, no todos están de acuerdo. No es el sistema del código de la ciudad, pero yo creo que si hay dos normas, la nacional, donde manda capitán, no manda marinero. Y el tercero es el secundum effectum probationem. Esto quiere decir que no se puede volver a plantear la misma acción colectiva, salvo que aparezcan pruebas nuevas. Entonces, en el caso del medicamento cancerígeno, aparecen estudios nuevos que determinan, que no se habían considerado en la primera demanda, que sí causa cáncer. Entonces se vuelve a litigar colectivamente todo. Por lo general, en Argentina no existe posibilidad de que una sentencia colectiva en contra afecte los derechos individuales del consumidor. Haya o no haya presentado excluyéndose en la demanda, no hay, por el sistema que tiene nuestra legislación. ¿Sí? Bien. Perdón, me fui para adelante. Esos son los tres sistemas de cosas juzgadas. Ahora bien, ¿qué queremos que diga la sentencia? Por lo general, estoy mirando mi reloj, son y cuarto. Bueno, ¿qué queremos que diga la sentencia? Bueno, depende del caso, ¿no? Depende de lo que querramos, como todos. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué es lo que queremos? Pero en general, las demandas colectivas vinculadas con el recupero de dinero mal cobrado, que es de lo que dije antes que son las que más abundan en nuestro sistema, por lo general la entidad, vamos a decirle bancos, no quiero hablar mal de los bancos en general, pero abrevio, veo banco, financiera, prestamista, usurero, etcétera, etcétera, todo lo que están prestando dinero. Le vamos a llamar banco para hacer simplificar. Cada vez que un banco cobra algo, generalmente tiene una cláusula por ahí dando vuelta que dice, no, acá dice, lo puedo cobrar, pues lo pone acá la cláusula. Entonces, lo primero que uno tiene que, abogado, lo primero que tiene que buscar es, bueno, seguro que aparece una cláusula. Salvo el caso como el que les hablaba de AMX, bueno, no me había dicho el nombre, era la empresa de telefonía, una de las que hay, que cobraba un cargo de gestión de cobranza y no estaba en el contrato. Pero por lo general, ya hay tantas acciones colectivas, llevamos 20 y pico de años con este tipo de juicios, ya no hay tontos que cobran y no están en el contrato. Ya casi todos lo tienen ahí disimulado. Entonces hay que leerse bien los contratos y buscar las cláusulas que a ustedes les parezca que son las que fundan para cobrar. Y ver si esas cláusulas cumplen o no cumplen los estándares del Código Civil y Comercial y de la Ley de Defensa del Consumidor. Y si no la cumplen, o de otras normas, hay que pedir la nulidad de esa cláusula. O sea, está diciendo que puedo cobrar una comisión y no dice cuál es la causa de esa comisión, ¿y qué me va a dar a cambio de cobrarme eso? Y dice que lo puede cobrar, es potestativo, voy a cobrar porque quiero. Entonces pido la nulidad de la cláusula. Hay fallos de corte ya que dicen, bueno, el PADEC con Swissmedical anulaba cláusulas de forma colectiva. Si los contratos son formularios, anulo la cláusula para todas las personas que contrataron con ese contrato. Después el banco, siempre hablando que puede ser otra entidad, tendrá que demostrar que la cláusula la dejó de utilizar en determinado momento. Pero si yo traigo un contrato, y generalmente los contratos bancarios tienen una fecha, mes/año, yo digo, bueno, el mes 8 del 20 estaba con esta cláusula, demostrame que vos la cambiaste, la cláusula. Muy bien. Esa es lo primero que hay que pedir. Lo segundo, bueno, ordenar el cese de la conducta ilegal. O sea, si nosotros decimos que hay una conducta ilegal, que es cobrar algo que no corresponde, cobrar de más, en general, no dar determinada prestación o supeditar el otorgamiento de una prestación a cumplimiento de otra cuestión que no es legal, bueno, lo que sea. Tenemos que pedir, primero que pedimos la nulidad, tenemos que pedir, bueno, stop, tiene que parar la conducta esa, ¿no? La acción, lo primero que pretende es cortar con esa conducta ilegal, ¿sí? Y además no hay que olvidarse de pedirle al juez que prohíba la reiteración de la conducta, porque puede el demandado cortar y a los 3 meses empezar otra vez.
cosa que a los jueces muchas veces no les gusta, porque dicen, yo no puedo dictar una sentencia sobre el futuro, pero entonces está invitando a que el demandado cese el cobro y después empiece de nuevo con otro nombre, le cambie el nombre y siga cobrando lo mismo. Bueno, depende del juez si le va a pasar o no le va a pasar que le van a hacer lugar a esta cuestión. Y después tiene que ordenar que devuelva todo lo que cobró. O sea, si se anuló la cláusula en base a la cual usted tenía derecho a cobrar, no lo tiene. Se ordenó cesar de cobrar, bueno, devuelva todo lo que usted cobró. La prescripción, y bueno, la nulidad no prescribe nunca, porque es una nulidad absoluta. El cese no prescribe nunca, porque si está cometiendo la conducta hoy, hoy se ordena cesar. Si ya la dejó de cometer hace un año, no hace falta, es abstracto ese objeto, porque ya no cobra más. Y la restitución, la prescripción, va a depender de la operatoria que hace a la cuestión. Si estamos hablando de tarjeta de crédito son 3 años, si hablamos de otro tipo de operatoria son 5 años. ¿Sí? Cuenta corriente, una cuenta corriente bancaria, créditos personales. Ahora está unificado en 5 años. ¿Sí? Desapareció el plazo de 3 años que tenía la Ley de Defensa del Consumidor, eso ya no existe más. Muy bien. ¿Cómo se ordena? Yo voy a parar y 25, y ahí voy a decirles si hay preguntas, ¿sí? ¿Cómo se ordena? Me interesa esto, porque la sentencia no solamente tiene que ser un lindo escrito por un juez donde se florea y demuestra que estudió acciones colectivas y hizo un montón de cosas bonitas. No, la plata tiene que llegar al consumidor, o lo más cerca del consumidor, ¿sí? Como dice el dicho, pero el poncho no aparece, está buenísima la sentencia, pero ¿y dónde está la guita? Bien. Esto lo dijo, con unas palabras mucho más elegantes, la Cámara Federal en lo Civil y Comercial Sala 1, en un fallo que tiene meses, en el caso de Iglesias, que si ustedes hacen el link, van a ir al fallo directamente. Lo dice el doctor Guzmán. Dice básicamente esto. Y establece cuáles son los mecanismos para hacer devolver la plata. Yo ahí se los puse bastante resumido. El punto A, ¿cómo llega la plata a los usuarios? ¿Cómo vuelve la plata a los usuarios? La plata salió de alguien. ¿De dónde salió? De los consumidores. No es que el banco está regalando plata, ojo. Está devolviendo lo que cobró. Entonces devuelve más intereses. Si los clientes que tenía, siempre hago lo de banco, les quiero aclarar que estoy hablando en general, el malo de la película es el banco. Vamos a cambiarlo, vamos a decir la telefónica a partir de ahora para que no se enojen los abogados de los bancos. La telefónica. Si la telefónica cobró algo que no correspondía, lo tiene que devolver. Esa plata tiene que volver a su lugar de origen, que es quién, el cliente, el usuario, el consumidor a quien se le cobró. Por eso lleva intereses. Intereses que tienen que ver con el tiempo por el cual pasó entre que le cobraron y que le devolvieron. Esa tasa de interés en servicios públicos es la misma tasa que aplica a la empresa. Se extiende también a bancos de acuerdo a la jurisprudencia. Si ese cliente sigue siendo cliente al día de hoy, cosa bastante fácil que suceda en telefonía, cada vez hay menos teléfonos fijos, pero en servicios públicos ni hablar, obviamente los inmuebles siguen teniendo la misma empresa de servicios públicos, existen los clientes hoy. Por ejemplo, el tipo que tenía una tarjeta de crédito con el banco Pirulo, le cobraron mal, pasaron 10 años y hoy sigue teniendo la tarjeta. Esa persona, lo más fácil es acreditarla en cuenta. Así como se lo saqué, ¿sí?, con más los intereses se lo devuelvo. Se lo acredito como un crédito, por ejemplo, en una cuenta corriente, le genero un movimiento de crédito. En tarjeta de crédito, cuando viene el resumen, le pongo todos los consumos y le pongo menos lo que le estoy devolviendo. Y ahí la persona paga menos de lo que tiene que pagar. En realidad está pagando con el crédito que tiene en contra del emisor de la tarjeta. En estos casos no hay problemas. En la pericia contable a veces no aparece en los libros. Bueno, estos temas prácticos. Los temas arrancan cuando estamos hablando de gente que ya no es más cliente del proveedor. No es más. La persona solicitó un crédito de 12 cuotas, le cobraban una comisión al darle el crédito y nunca renovó ese crédito, con lo cual no es cliente. Pagó todo y le tienen que devolver un 10% que le habían cobrado como comisión. ¿Y dónde se lo damos? Entonces, hay un mecanismo que se llama COELSA para el tema bancario, que empezó con la práctica a través de acuerdos entre bancos y asociaciones.
se empezó a favorecer, y yo ya vi que algunos dictámenes de la Fiscalía Especializada en Derechos de Consumidores de la Nación lo está obligando a hacer. Bueno, hágame el sistema COELSA. ¿Qué quiere decir? Compensación electrónica, se llama, sociedad anónima. Es una especie de gran hermano que tiene todos los CBU de todos los cristianos que tenemos cuenta en algún sistema financiero. Entonces sabe, Osvaldo Bassano, CBU tal. Obviamente son datos súper sensibles. Pero supongamos que Osvaldo Bassano y Gabriel Martínez Medrano éramos parte de la clase y ya no somos clientes y nos deben a Osvaldo Bassano 25 pesos y a mí 15 pesos. Coelsa le dice al demandado, mira, actualmente Bassano tiene cuenta en el Banco Provincia y Martínez Medrano en el Banco Nación, con tal CBU. Entonces el banco le puede transferir la suma individual a cada uno de ellos. Según un testeo que tengo con los colegas que han terminado ya este tipo de juicios, el 90-95% de las personas aparecen en el sistema de Coelsa, porque todos tenemos una cuenta, caja de ahorro, la que sea. Le sumo una opción Mercado Libre, por ejemplo, están las cuentas de Mercado Pago, entonces se puede pedir un oficio o se puede mandar de alguna forma el dinero a Mercado Pago para que Mercado Pago se lo distribuya. Es cuestión de buscar creatividad. Para los que no aparecen, los náufragos no tienen cuenta, no aparecen, no tienen nada, no lo pudimos encontrar, y de los 300 millones de pesos, que era la condena, hubo 10 millones que no se pudieron repartir porque todas las personas no están, no las encontramos y no aparecen en Coelsa. Pedimos oficio al Banco Central, no aparecen en el Banco Central, no están, no se puede devolver. Bueno, hay un solo lugar donde esa plata no puede quedar, en el bolsillo del infractor. El infractor no se puede quedar con esa plata. Entonces, lo más fácil que hace es depositarlo en tribunales, se sabe que es un monto, por las pericias tiene que salir un monto global, y el juez tiene la instrucción del artículo 54 de la ley de disponer ese dinero a una entidad lo más cercano a la protección de los derechos de usuarios y consumidores del juicio particular. Les voy a dar un caso rapidito. Si estamos hablando de una demanda contra una empresa de medicina prepaga, bueno, supongamos que quedó un remanente, mandarlo al Hospital Garraham no parece tan injusto, porque tiene que ver con el tema de la salud, etcétera, etcétera. Si estamos hablando de usuarios de energía eléctrica, y bueno, mandar el dinero para subsidiar, por ejemplo, la compra de garrafas de gas, si estamos hablando de clientes de gas, y bueno, tampoco parece tan descabellado que a través de algún mecanismo de subsidio para bajar, acceder a garrafas de gas. En general, esto se llama CIPRES o CIPRES, que quiere decir tan cerca como, o sea, lo más cerca posible de la gente que estaba en esa clase. ¿Cuál es la realidad, la práctica que existe hoy? Como no la tenemos tan afinado el sistema, los jueces se sienten seguros dándole la plata a algún conocido. Entonces se la dan al Garraham, se la dan a alguna fundación conocida, la Cruz Roja. A veces no tiene nada que ver un tema con el otro. Por ahí estamos hablando de consumidores de tarjeta de crédito y se lo dan a una fundación para construir viviendas. Y bueno, es lo que tenemos hoy. A medida que lo de Coelsa hace 10 años atrás no lo teníamos, entonces los remanentes eran muy grandes, hoy en día los remanentes se van achicando. Lo más justo es que no haya remanentes, porque quiere decir que se le puede devolver uno por uno a todos los usuarios. Bueno, esa es un poco la idea de las acciones colectivas, el inicio y el final. Tengo para hablar del medio, cuestiones del medio, pero si hay algunas preguntas, gustosamente las podemos responder, ustedes me dirán. Naila, ¿las tenés? Buenas. Sí, ¿qué tal? Buenas Hola. tardes a todos. Casualmente había una duda, una especie como de confusión que tuvo Celeste. No sé si la quiere hacer en este momento, aprovechando el doctor. La Si la puede quiere hacer hacer por verbalmente, que escrito. conecte el micrófono y adelante. Se lo abrimos, sí, sí. Sí, adelante. A ver Hola, qué sí, nos ¿qué responda. tal? Buenas tardes. Siempre se me... A ver, al momento de encontrar conceptos y definiciones, o un poco a nivel histórico, sobre la cuestión que es acciones de clase, acciones colectivas, yo no sé si género o especie, y cuando creo que lo estoy entendiendo, me vuelvo a confundir. Y cuando comenzó el doctor, es como que había tirado unos tips para poder dilucidar o diferenciarlos, y eso me interesó como para volverlo a repetir, porque es Bueno, ahí donde yo siempre me hago un poco de lío. Gracias.
Ok, lo primero, Celeste, que no te tenés que meter es en esas definiciones de la naturaleza jurídica de la vaca, si es toro. Eh, digamos, si uno lo quiere estudiar desde el punto de vista académico, para escribir un artículo, un libro, lo que sea, sí, y te lo voy a repetir, te voy a decir lo que es. Pero desde el punto de vista práctico, los americanos, que son los que inventaron esto, no saben lo que es un derecho individual homogéneo. O sea, si uno va en Estados Unidos y dice, "Oh, señor juez, vengo a reclamar la restitución de derechos individuales homogéneos", le dice, ¿what? Más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque los americanos son prácticos, son pragmáticos. Existe un problema que es, alguien se está quedando con plata y los que tienen el derecho a que le devuelvan la plata no tienen incentivo para reclamarla. Ahí está el nacimiento de la acción de clase. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, hay que buscar una forma. Busquemos. ¿Cómo lo buscamos? Por ejemplo, el CIPRES, que les decía yo, darle la plata a una entidad, es tomado del trust, de los fideicomisos, donde se le da el dinero a una entidad para que administre en beneficio de otro. Entonces le buscan esa vuelta. ¿Cuál es la diferencia entre acciones de clase y acciones colectivas que dije yo? Porque tampoco nadie lo tiene claro. Yo dije, la acción de clase, como dice clase, bueno, es una persona miembro de la clase que inicia una demanda. Y dice, yo soy un perjudicado y en la situación en la que yo estoy están todas estas personas y define toda la clase. Y dice, y después tiene que probar la representación adecuada y todo lo demás. La acción colectiva, ¿y por qué dije acción de clase? Y porque viene de class action, que viene de Estados Unidos, que tiene este sistema. Uno si va a Duke, se presenta y va a Estados Unidos a presentar una demanda, lo van a mirar raro. ¿No? ¿Qué haces acá? Tenés que venir con el damnificado, que pruebe que es miembro de la clase, y le van a decir al abogado. Los sistemas continentales, España, en Europa en general, que tienen, aunque les parezca mentira, Europa está bastante más atrasado que Argentina en este tema de procesos colectivos. Por eso yo prefiero mirar a nuestros hermanos cariocas y paulistas que están acá más cerca, que tienen más avanzado. Ellos dividieron los derechos individuales homogéneos y establecieron la acción colectiva diciendo quiénes son los legitimados. Y te ponen una lista que te puede gustar o no te puede gustar. Ellos lo pusieron en una ley. El Ministerio Público, las asociaciones de consumidores, Y eso es la acción colectiva. Nosotros, por suerte, tenemos el amparo colectivo en la Constitución, con lo cual, y sobre todo como abogado de asociación de consumidores, no tenemos ningún trasnochado que en algún proyecto de ley a las 4 de la mañana nos quite de la ley para presentar demandas colectivas, porque está en la Constitución. Entonces, hay que hacer una reforma constitucional. Pero, por ejemplo, el defensor del pueblo, no sé, parece que no está en la Constitución, y la tiene bastante complicada. Incluso hay un fallo de hace 2 o 3 días donde le negaron legitimación al defensor del pueblo de la provincia. Es un tema, bueno, ahí está. Pero la respuesta a la tuya sería, acción de clase, según mi arbitraria respuesta. Acción de clase, un miembro de la clase demanda en representación de todos los demás que están en su misma situación. Acción colectiva, una entidad que no es miembro de la clase demanda, el objeto de la demanda es el mismo. Bueno, hay una mano levantada. Alejandro Pérez Lasaña es un colega, un experto en el tema, así que Alejandro. Me atajo. No te atajes. Gracias por la charla, está re interesante. De hecho, tenía otra cosa y me voy a quedar porque me quedé enganchado. Pero quería preguntarte de un tema que pasó antes, representación adecuada, que siempre es algo que está un gris. Claro ¿Cómo lo ves en cuanto a dónde apunta la representación adecuada? Que es algo que siempre veo cualquiera de las dos opciones. O apuntar al abogado que representa en el caso, o al legitimado colectivo, vamos a ver como ejemplo la asociación. Y después, tu experiencia en cuanto a la resolución de los jueces, especialmente de primera instancia, que también es algo que siempre lo veo complicado. A veces piden, adecuada. Y cuando les explicás, lo dejan pasar y no dicen más nada, pero he visto algunas resoluciones de representación adecuada y son complicadas por la arbitrariedad en general, pero más que nada la experiencia, las dos cosas. La primera es una pregunta conceptual, así que te respondo conceptual. La segunda te cuento lo que hicimos en ADUC y lo que hacemos y lo que nos pasa y los capotazos que recibimos y cómo devolvemos. La primera, vos me decías, si la representación adecuada se tiene que evaluar respecto del legitimado John Doe, o sea, José NN, o asociación Pirulo,
o del doctor Pérez Azaña, abogado de la Asociación Pirulo. Vos viste que la representación adecuada es algo como el fantasma, que no se sabe si está, no está, dónde está, ¿viste? No la vemos en ningún lado. Vos litigás en provincia, y yo también, en provincia está en la ley de amparo, la ley de amparo colectivo menciona, yo litigo más en Mar del Plata, vos en La Plata. En Mar del Plata, bueno, pero eso es la segunda parte de la pregunta, pero sigo con lo conceptual. No tenemos una norma. En el código de la capital, el código Cava, este que mencionaba hoy, sí, y es una copia de Estados Unidos, lo que yo decía antes. Entonces, tiene algunas cuestiones que digamos, que no sirven o no tienen mucho sentido. Mirá, en el proyecto de Justicia 2020, que es lo que toma Cava, lo voy a decir, seguramente que vos lo has leído, pero lo quiero aclarar para todos. En la Justicia 2020 decía, solamente se va a verificar la representación adecuada de las acciones iniciadas por entidades privadas, hablaba así. Entonces ahí metían las asociaciones y los particulares. Y después no hace falta revisar a los públicos. Entonces, si la OMIC inicia una demanda, y por ahí el OMIC no tiene ni la más mínima idea del derecho del consumidor colectivo, porque nunca tuvo una demanda colectiva, y hay un problema político que genera en que el intendente le dice al director de la OMIC, mete una demanda contra tal. Bueno, inicia la demanda y es la primera de su vida, y no se le va a mirar si tiene representación adecuada o no. Y viene el doctor Bernstein, que siempre mi ejemplo, Horacio Bernstein, presenta una demanda y le vamos a mirar la representación adecuada. Aclaro que Horacio Bernstein empezó a presentar demandas colectivas cuando yo jugaba a la pelota y tenía 15 años, ponele. Entonces, y es el autor de la Unión de Usuarios y Consumidores, la mayoría de los leading case que hay. Ahora tenemos uno de ADUC, que se cita bastante, ¿no? El de la gratuidad, pero generalmente todo lo que citamos es de Unión de Usuarios y Consumidores. Y a él le van a ir a mirar la representación adecuada y no al abogado junior de un OMIC. Por eso a mí me parece que es un poco injusto eso. Yo escribí muy en contra del proyecto, del proyecto Justicia 2020, en la versión original, que fue el proyecto que está presentado en el Congreso por el PRO, sobre este tema. Y yo entendí y entiendo que se tiene que determinar que la representación adecuada se va a examinar con lupa cuando viene un particular. Pero cuando viene una asociación que tiene que cumplir determinados requisitos administrativos, tiene una presunción de representación adecuada cuando presenta la demanda. Segundo, ¿qué diferencia hay entre el Ministerio Público Fiscal, que debe haber iniciado 3 demandas en su historia, y una asociación que inició 400 demandas en su historia? Segunda cuestión. Entonces, a mí me parece que el corte se tiene que dar entre el legitimado individual, que no sabemos quién es de verdad, no lo conocemos, puede mandarse una macana, y por otro lado, todos los... Entonces ahí yo digo, ¿y cómo lo fundamento? Y va a la pregunta anterior, digo, la representación adecuada es un instituto de la class action americana, con lo cual se tiene que aplicar solamente a la class action, y la class action es la del individuo, como dije antes. Esa es mi fundamentación. Con respecto al abogado o al actor, ¿cuál de los dos? Hay algunos requisitos que tienen que ver con el abogado y otros con el actor. Lo que pasa es que no están claros en el código de Cava. Cuando dice experiencia, que tenga experiencia, ¿qué tiene que ser? ¿Un tipo que se pone la mano así a ver si se quema todos los días con la parrilla para después hacer un juicio? ¿O una persona que tenga la facilidad de ser estafado por los bancos? No sé cuál es la experiencia. Sí, para el abogado, que no sea una persona que es su primer demanda colectiva y que si no tiene experiencia venga con otro que lo patrocine. Ahí lo entiendo un poco mejor. Cuando habla de que la persona tenga intereses que no se contrapongan con el resto de la clase, hablan del abogado. El abogado no tiene nada que ver con la clase, con los intereses de la clase. El abogado lo que quiere es hacer un juicio, ganarse los honorarios, ganar y otra cosa. Lo mismo el abogado del demandado va a querer que se rechace la demanda. Tiene intereses distintos a la clase. Entonces ahí aparentemente
estaría hablando que el requisito se mira con respecto al miembro de la clase. Pero si el actor es una asociación de consumidores que no tiene Edenor, porque está en el sur, ¿qué identificación va a tener con los demás consumidores? Ninguna. Su objeto define su idoneidad para representarlo y su cumplimiento de las normas estatutarias y digamos, de registro y de todo lo que hay que hacer todos los años y presentar. La práctica, ¿qué es lo que yo vi? En la práctica no lo veo el requisito de representatividad adecuada, te lo plantea como falta de legitimación. Entonces, la falta de legitimación, viste que en el fallo de, como dije antes, en PADEC con el Swiss Medical se dijo una asociación registrada acá puede hacer. Entonces yo entiendo que legitimación y representación adecuada al momento de iniciar la demanda es lo mismo. Otros me dicen, no, porque hay que ver, nunca aclaran bien qué es. Dicen, no, porque la representación adecuada hay que evaluarla al momento de iniciar la demanda. La mejor forma de evaluar la representación adecuada es leer la demanda. Si la demanda es una chantada y pide 4 pavadas, y bueno, ahí te das cuenta que no hay representación adecuada. Por tus pasos te juzgaré, digamos. Si la demanda es buena y es firme y va al hueso, y hay representación adecuada. Capaz que la copió de otro, y copió la del otro contra otro banco, pero bueno, la demanda es buena. Al principio, hasta ahora, tiene legitimación, verosimilitud, digamos. Bien, ¿quién plantea la falta de representación adecuada? El demandado. Cuanto mejor es la demanda, más le importa plantear la representación adecuada cuando es al revés. La representación adecuada va a favorecer a los que están a su costado y no al que está enfrente. El que está enfrente quiere el peor abogado posible. O sea, si vamos a los hechos, nunca le va a plantear la falta de representación adecuada, porque si tengo uno malo enfrente, mejor. Y en un sistema donde se argumenta que la representación, no, yo quiero tener representación adecuada porque de esa forma si yo le gano el juicio, la cosa juzgada la voy a poder oponer después. En un sistema de cosas juzgadas secunda un evento, un liti, no tiene sentido ese argumento, que es el argumento que se utiliza en Estados Unidos para defenderla, la representación. Entonces, es un requisito más o menos. Ahora, dicho esto, y no me quiero extender demasiado por si hay más preguntas. Otra cosa es la representación adecuada en la mitad del camino. Porque si vos sos asociación, ministerio público, y a vos se te caducó la instancia, o vos te comiste 2 o 3 traslados de pericia, por ejemplo, vino la pericia y tenías que impugnar y te la comiste, y sigue el juicio adelante, bueno, ahí estás actuando mal, no estás defendiendo bien, pero objetivamente te lo puedo demostrar. Mirá, a vos el perito contable te corrió un traslado y vos no lo contestaste. Y el perito contable acá omitió esto y esto. Y vos podrías haberlo planteado. Ahí ya tengo algo objetivo. Y ahí decime por qué no lo planteaste. Capaz que vos tenés un argumento. Decís, no, yo no lo planteé porque en realidad, Pero si te pasó el plazo, no estás defendiendo vigorosamente, como dice la doctrina, al grupo que vos representas. Entonces ahí sí veo posibilidades de defender. Ahora, el demandado no te va a venir a decir, y te comiste un traslado. No, el demandado contento de que te comiste un traslado. Quien puede venir es otra asociación, uno de los consumidores, un abogado que esté metido en el tema, que esté ahí diciendo, uy, me lo voy a vigilar. El mismo juzgado puede advertir que hay presentaciones que no tienen calidad jurídica, que está diciendo gansadas este abogado. Por más que sea abogado, dice gansadas, y sí, puede pasar. Entonces ahí puede decir, bueno, paremos, hay que suspender los plazos, no está legislado. En el código de la CABA establece, pero no hay un mecanismo. Bueno, suspendamos los plazos, porque no vaya a ser que le quito representante a la clase, lo dejo en rebeldía y le gana el juicio el otro, pues se le caen todas las pruebas. O sea, tengo que hacer un paréntesis y bueno, señores, ¿cuál es el mejor sistema para mí? Bueno, suspendamos los plazos, sin tiempo, le corremos un traslado al representante, lo acusamos, le decimos, bueno, su problema es este y este, ¿qué hizo usted por esto? Ahí se tendrá que defender y el juez dirá, bueno, este tipo no puede defender la clase. Bueno, pero hay que poner otro. Hay que poner otro. El Ministerio Fiscal, cada vez que habla un representante del Ministerio Fiscal en un evento de acciones colectivas, dice que no tiene recursos. Ayer lo escuché a uno de los fiscales de La Plata del departamento. Lo mismo acá en Capital. Entonces, para mí el mejor sistema es
llamar una licitación, por decirlo, avisarle a todas las asociaciones de consumidores que está esta demanda, que está el incidente de remoción del síndico, entre comillas, del representante, y convocar a ver quién quiere asumir la defensa. Ahora, si la demanda era una pavada, nadie va a agarrar esa defensa. ¿Vos la agarrarías? No, yo tampoco, porque nosotros no estamos para perder el tiempo. Voy y me hago mi propio juicio. Es un hijo de otro, como se dice. Ahora, yo tengo un caso con Osvaldo, somos los dos apoderados, donde en el transcurso, nosotros iniciamos una demanda, no voy a dar ni jurisdicción ni voy a decir quiénes son. Nosotros iniciamos una demanda donde pedimos el cese del cobro de A. Y habíamos visto que en el registro de acciones colectivas había una demanda contra el mismo demandado por otro actor que le pedía el cese de B. ¿Sí? Entonces hicimos la demanda, porque ese es otro objeto. Cuando se publicó y se empezó a conocer, el demandado ya sabe que está demandado antes de recibir la demanda, se aviva un poquito. Entonces vio y llegó a un acuerdo en el juicio donde lo habían demandado por B y pactó A. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Pactó el objeto de mi juicio, en el juicio de él. No dijo nada de B, pactó A, y incluso pactó A que podía seguir cobrando A bajando el precio. ¿Sí? Y cuando le llegó la demanda por A, opuso la cosa juzgada del acuerdo, diciendo que ya estaba arreglado el tema. Está arreglado para él. Existe un Dios, que es el Dios de los abogados litigantes, que es el que te pone el feriado en el medio, para que te enteres de esto un domingo, como fue ese domingo que lo llamó Osvaldo, y estuvimos como 2 horas hablando, ¿qué hacemos? Se ríe porque se acuerda, fue hace poco. ¿Por qué digo que el Dios de los abogados litigantes? Porque me había metido un feriado en el medio y todavía estábamos dentro de los 5 días para apelar la resolución de homologación. Porque el juez, el fiscal, le pasó como el caño por abajo de la sotana, porque no la vio, y el juez tampoco, porque el juez estaba en un juzgado, el otro estaba en otro juzgado, lo engañaron al juez. Lo engañaron al juez y al fiscal. Entonces apelamos, y el juez dijo que no teníamos legitimación porque no éramos parte del expediente. Bien, entonces, imaginás, yo tenía la vena así gigante, entonces me fui en queja a la Cámara. Los argumentos eran particulares y generales. Particulares, de que yo como ADUC tenía agravio porque me estaban oponiendo este acuerdo, con lo cual no me dejaban litigar, y generales porque el acuerdo tenía un montón de cuestiones que no estaban bien hechas. Había que devolver 200 pesos y había que tomarse un colectivo al centro desde los barrios de la ciudad, y costaba más caro el colectivo de ida y vuelta, 2 boletos, vamos a poner un tren, un subte, para no decir dónde estaba la ciudad, para ir a buscar la plata. Entonces nadie la iba a ir a buscar. La Cámara, por suerte, revocó la queja, ¿no? Revocó y le ordenó al juez sustanciar la apelación. El juez le tuvo que ordenar, seguir la orden de la Cámara, y le corrió traslado a las 2 partes, tanto a la que había hecho la demanda como la entidad demandada. Y bueno, y está para vencer el plazo ahora. Vamos a ver qué dicen, cómo justifican que si habían demandado por A, pactaron B, y de A no dijeron nada. Pero ese es un caso interesante, que lo voy a seguir con esa vigorosidad que dice la doctrina, porque yo cuando termine la historia, si termina bien, no quiero que porque si termina bien se anula el acuerdo, y hay que litigar, seguir litigando. Bueno, no puede seguir ese actor representando a esos consumidores. No podría, no debería. ¿Quién sigue esa demanda? Bueno, ahí estamos viendo. El día que termine te lo cuento. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Estamos limitados por el tiempo, ¿Cuánto queda de tiempo? Gabriel, por lo que si no hay más preguntas, te consultaría si brevemente podés hablar del medio. ¿Qué es el medio? Digamos del proceso, la Ah, parte... el medio. Sí, no, lo que tienen ahí, competencia territorial, publicidad, que un poquito ya lo dije, y acumulación de procesos y pruebas. Y después tengo beneficio de justicia gratuita, que es amplio, es un beneficio de litigar sin gastos, lo dijo la Corte hace poquito,
Y con respecto al, perdón, y transacción, que bueno, ya un poquito lo adelanté, lo de la transacción con el ejemplo que di, lo de que, bueno, si hay algún problema con la transacción puede venir otro de costado, esto se llama collateral attack en Estados Unidos, y discutir la transacción. No hay un mecanismo. Acá una vez que te homologan, después yo no sé cómo se puede atacar porque no está. Acá por suerte el dios de los litigantes me avisó con 5 días, con el vencimiento, para poder apelar. Si me hubiera vencido la apelación, no sé si yo podía decir que no estaba notificado de la homologación, no lo discutimos porque no se dio. Con respecto al medio, competencia territorial. Los porteños, no sé si hay muchos, yo no lo soy, les gusta quedarse con todo, con el puerto, con la aduana, con todo, con las rentas del país, bueno, y también con todas las acciones colectivas y de las otras. Y los del Fuero Contencioso Administrativo Federal ni les cuento. Cualquier cosa, venga para acá. Es un fuero muy político, bueno, hay muchas demandas que se las autodemandan, entonces, bueno, no quiero meterme en un problema. Cualquier acción colectiva, había siempre una inhibitoria y se la querían quedar en Buenos Aires. ¿Qué dijo la Corte, en este caso que tiene días, que pueden tramitar en los juzgados federales del interior, de La Plata precisamente, caso Cepis, que tiene, no sé, 4 días, es un bebé el caso, y que no se lo van a chupar. Esos son por servicios públicos, generalmente cuando interviene la justicia federal. Cuando interviene la justicia provincial, bueno, yo tengo un artículo de Alejandro que escribió hace un tiempo y lo uso siempre junto con unos fallos del Tribunal Superior de Entre Ríos y con alguna jurisprudencia de San Nicolás y unos fallos de la Corte, Consumidores Nicoleños creo que se llama, y hay otro de Berten, Unión de Usuarios contra Banco del Neuquén, que dicen que la demanda se puede iniciar en cualquier jurisdicción donde existan consumidores, que sean parte de miembros de la clase. Yo le agregaría, para mayor seguridad, donde exista una sucursal de la entidad demandada. Ahí ya casi no tengo dudas de que no va a haber problema. Va a venir la excepción de incompetencia, el demandado va a querer que lo demanden en Buenos Aires, o en La Plata, si es el Banco Provincia, o en Buenos Aires, si es otro banco, una entidad. Por lo general, los planteos son dos: que le saquen el juicio al juez provinciano y se lo manden al del interior, o si se lo queda al juez provinciano, que su sentencia esté limitada a la jurisdicción de la provincia donde interviene. La respuesta al primer caso está dada por un artículo del Código Civil Comercial que habla de la competencia por las sucursales, que si bien es para el derecho internacional privado, se aplica, no me acuerdo el número, y por estos fallos que mencioné, y la respuesta para el alcance de la sentencia que tiene el juez provincial para dictar una sentencia en un caso colectivo está dado por el artículo 7 de la Constitución Nacional, que dice que los actos llevados adelante por una de las provincias tienen que ser reconocidas en todas las provincias como si hubieran sido emitidas en cada una de ellas. Si yo divorcio a una persona y soy un juez y dicto una sentencia de divorcio en Chubut, ese divorcio tiene que ser reconocido en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le voy a pedir que haga un divorcio en cada jurisdicción? Estamos locos. Si yo me muero en Mar del Plata y hay bienes en Chaco, para inscribir esos bienes, no hace falta iniciar otro sucesorio en Chaco. Uso la misma declaratoria de herederos dictada por el juez de Mar del Plata, último domicilio del causante. En este caso es lo mismo. Si hay una sentencia que ordena la devolución de dinero a consumidores y los consumidores se domicilian en todo el país, hay que devolverle a todos los consumidores, no solamente a los consumidores de Balcarce, si el juez es el juez de Balcarce, o en Chaco, si el juez es de Chaco, a todos los del país. Eso lo dice la Constitución Nacional y casos muy viejos de la Corte. El tema de la publicidad, yo les decía antes, no ponerse tan celosos con la publicidad, de hacerla tan cara que nadie pueda hacer una demanda colectiva. Ahora se utilizan mucho los banners, los avisos, y a veces la Cámara, algunas cámaras está obligando, hay un fallo de la Sala 3 de Mar del Plata de hace poco, que dice, hay que pagar un adicto en Clarín, qué bonito, pero lo paga el demandado. Bueno, ahí dicen, no, pero no estoy condenado en costas todavía, entonces no me puedes cobrar. Bueno, lo que no hay que cobrarle a la asociación actora, porque tiene beneficio de gratuidad. Acumulación de procesos. Hay un caso de hace 2 días. Un fulano, un chino, un japonés, un coreano, no sé qué, que demandó a migraciones porque lo querían echar del país, y el juez
el recurso de acomodaticio aplicó. Hay un juicio colectivo que esta norma la están discutiendo en Buenos Aires, váyase a Buenos Aires. Y el coreano este dice, pará, si yo vivo acá en no sé en qué ciudad era, yo soy de acá Córdoba, entonces somos distintos. Bueno, ¿qué hizo? Llegó hasta la Corte y la Corte dijo que no se puede sacarlo a uno de su juez natural y mandarle el juicio a Buenos Aires, donde tramita una acción colectiva. Cada persona que forma parte de una clase tiene derecho de ser excluido de esa clase, de salirse Claro. y tener su día en la corte, su juicio propio. Hay un interesante caso de La Plata, ahí donde dice relación con procesos individuales, yo lo comenté, lo tengo comentado más o menos, con antecedentes españoles y todo lo demás, de que esto es así. En España, todos los que metían demandas en Barcelona, tratando de anular una cláusula para que no le cobren, se lo mandaban a un juzgado de Madrid, porque había un colectivo en Madrid. Entonces, y todos los mandaban, hasta que, bueno, el Tribunal de la Comunidad Europea dijo, basta muchachos, si la persona quiere litigar por su contrato, y no quiere seguir la suerte del colectivo, pues no conoce al abogado, no le interesa, déjalo que siga su contrato. Después, ese tipo pierde su juicio individual y gana el juicio colectivo, que se embrome. Salió del colectivo, va a su suerte. No hay litispendencia entre un proceso colectivo y un proceso individual, no le podés sacar. Sí entre dos procesos colectivos. Redondeando, entre dos procesos colectivos sí. Entiendo, esto para hablar todo de un tema, entiendo que tiene que ser el mismo demandado y el mismo objeto. No puede haber acumulación, litispendencia cuando uno demanda al banco Pirincho y el otro demanda a la Telefónica y el cargo de gestión de cobranza, pues no tiene nada que ver un mundo con el otro. Pero a veces pasa, porque en los juicios colectivos pasa todo lo que uno considera que no es lógico, sucede. Con lo cual, la actitud que hay que tener es apertura mental para esperar cualquier cosa y no enojarse, eso sobre todo. Muchas gracias, Gabriel. Es un elemento más para defender a los consumidores, a pesar que algunas instituciones quieren evitar que los consumidores se defiendan. Pero para eso, como dijiste recién, el Dios del abogado litigante está para eso, para abogar que los consumidores puedan tener acceso a sus derechos. Primero y principal, agradezco a todo el colegio que ha ayudado y colaborado con esta clase, que fue magistral verdaderamente. A vos, Gabriel, porque sos un amigo, tengo que decirlo con todo el orgullo, y aparte porque en ADUC seguimos luchando en defensa de los consumidores palo a palo. También no hay que olvidarse, acá también está presente el vicepresidente de ADUC, Mateuche, que también sabe de las peleas diarias que tenemos para defender los derechos de los consumidores. Muchas gracias, agradezco a todos los presentes y esperemos poder estar nuevamente con ustedes por otra clase. Cristina, muchísimas gracias. ¿Por qué? Gracias a ustedes. Esto hay que avisar de que está en YouTube, va a estar publicado y en cuanto tengamos el link del PowerPoint, Gabriel, lo vamos a publicar a los que se han presentado y lo podemos subir también al link del colegio y de la asociación. Y del YouTube, si abajo lo ponen ahí directamente. Exacto, vamos a poner el link de YouTube para que lo tenga todo el mundo. Perfecto. Muchas gracias, Cristina. Bueno, gracias a todos. No hay por qué, gracias a ustedes. Un beso y un abrazo para todos. Hasta pronto. Hasta luego.